La sesión de hoy versa sobre las estrechas relaciones que se producen entre el mundo del derecho, el ámbito jurídico, y los procesos de transformación social asociados a los procesos de globalización y del desarrollo de la sociedad de la información. Evidentemente, la vinculación entre el mundo jurídico y el mundo social se encuentra estrechamente relacionada. Por lo tanto, la existencia de profundas transformaciones sociales también afecta al campo del derecho. Es decir, el mundo del derecho, el ámbito jurídico, no se encuentra aislado de los cambios sociales, sino que de alguna forma es totalmente permeable a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y económicas que determinan la actual realidad de la globalización, de la sociedad de la información y de la internalización de la economía. En la sesión de hoy pretendemos profundizar en estos aspectos y en qué medida estos cambios sociales han afectado a la práctica jurídica. Entender, en definitiva, de qué forma se ha producido o en qué medida se ha producido una cierta redefinición del rol del derecho en el ámbito social. Bien, antes de nada es preciso establecer a grandes rasgos cuáles son los elementos definitorios del nuevo modelo social que hoy en día domina las relaciones culturales y sociales en Occidente. Estamos hablando de la globalización, estamos en un mundo de la sociedad de la información. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado por completo el panorama de las relaciones económicas y sociales. La información se ha convertido en un activo económico de primer orden. Las relaciones se pueden establecer entre cualquier punto del planeta en tiempo real. Todo esto ha transformado el sistema económico y también las relaciones en el mundo del derecho. ¿Qué consecuencias tiene en un primer plano para el mundo jurídico? Evidentemente, este proceso de globalización implica de facto un alejamiento de los centros de toma de decisiones respecto de la ciudadanía. En segundo lugar, está teniendo lugar un profundo proceso de procedimentalización privatizadora del derecho. En este contexto, los estados cada vez pierden más su potestad reguladora en aras de otras instancias que tienen un carácter supranacional o incluso de agencias que remiten al ámbito del derecho privado. En definitiva, podemos ver cómo las características estructurales de la sociedad de la información están ya condicionando la práctica jurídica en la realidad y en el día a día cotidiano. De alguna manera, y llegado a este punto, cabe realizarse una gran pregunta. ¿Qué significa este proceso globalizador para el mundo del derecho? Evidentemente, quizás es todavía demasiado prematuro para poder dar respuesta exhaustiva a esta pregunta. Pero, sin lugar a dudas, quizás es el momento adecuado para empezar a dar algunas respuestas que permitan entender la lógica que se esconde precisamente tras este profundo movimiento de transformación social que afecta a todas las sociedades a escala planetaria. Veamos algunas posibles respuestas. En primer lugar, se produce un importante incremento de la densidad normativa y reguladora a escala planetaria. ¿Esto qué quiere decir? Por una parte, el incremento sustancial de normas, pero también de agentes con potestad reguladora. Por lo tanto, frente a las economías preindustriales o industriales donde el Estado prácticamente ejercía un monopolio sobre la regulación normativa, en la sociedad postindustrial, en la sociedad de la información, vemos cómo aparecen agentes que también ejercen esa potestad.
En segundo lugar, la privatización de la producción jurídica, que, según algunas teorías, debe de alguna manera buscar una solución compensatoria, es decir, debe ser contrarrestado y puesto en práctica mecanismos de participación democrática capaces de canalizar sensibilidades y sistemas legales que permitan equilibrar el surgimiento de nuevos agentes de carácter privado que asumen también un fuerte papel regulador. Y por último, reforzar la producción, la seguridad jurídica. Es decir, se trata de intentar resolver y reducir la incertidumbre internacional que se genera con estos contrapesos jurídicos que surgen más allá de la esfera o del ámbito estatal. En definitiva, se plantean una serie de retos importantes que tanto la sociedad política como los agentes legales y jurídicos tienen que ser conscientes de ellos e intentar asumir desde una responsabilidad tanto democrática como jurídica. Es importante que no detengamos nuestras cuestiones en este punto y que veamos algunas otras consecuencias que puede tener y que de hecho está teniendo el desarrollo de la sociedad globalizada en el campo legal. Los procesos de transnacionalización, es decir, las fronteras nacionales han tenido o han perdido la vigencia que tenían como límites naturales a los sistemas regulatorios para manejarnos en un ámbito mucho más global. Esto, de alguna manera, implica de facto que los contenidos de las normas jurídicas que emite un Estado está directamente condicionado con un sistema complejo donde diferentes agentes, como pueden ser otros estados, como pueden ser normas jurídicas de carácter internacional sustentadas en organismos supranacionales o agentes privados, condicionen las normas de un Estado independiente. Un ejemplo paradigmático, el propio caso de España, que en sus políticas, en sus papeles reguladores en el ámbito, por ejemplo, laboral, se encuentra constreñido o sometido a los planteamientos de base económica que emanan de la Unión Europea, que emanan de otro país tan próximo a nuestro entorno económico y jurídico como es Alemania, y también que pueden estar o verse afectados por la normativa internacional. Sirva como ejemplo también de un agente privado el hecho de que algunas empresas internacionales se establezcan en territorio español y puedan condicionar la regulación vigente en favor suyo, de alguna manera, para realizar una actividad económica de acuerdo a sus parámetros o a su objeto de estudio. Todo esto exige una armonización de los derechos estatales y unos ciertos niveles de coordinación y uniformización de las normas a nivel estatal. De facto, estamos asistiendo a la pérdida de autonomía de los estados como referente o como agente principal en los procedimientos regulatorios, normativos y jurídicos en la sociedad postindustrial. Para concluir, debemos ser conscientes de tres procesos claves que están presentes y que afectan al derecho en la sociedad global. Proceso de internacionalización, la transnacionalización de las normas, ejemplificada de alguna manera por toda la capacidad regulatoria de los organismos supranacionales, la armonización entre los diferentes estados, donde se produce una relación evidente entre los marcos legales, y por último la tendencia a la homogeneización de las normativas que persiguen ni más ni menos esa coordinación interestatal y que se plasma en un fenómeno muy común en la sociedad postindustrial, que es el del pluralismo jurídico.